Lo sé, has visto ya cientos de vídeos durante los últimos años que hablan sobre la muerte del dólar y su final como moneda reserva. Y aún así, aquí seguimos, con la mayor cantidad de reservas de divisas siendo en dólares y ganando por goleada absoluta a los demás países. Sin embargo, hay otros gráficos que indican lo contrario, cuando comparamos el dólar contra un activo refugio como el oro. Parece que los bancos centrales vuelven a apostar por el oro para defender sus divisas y van quitando peso del dólar como reserva. Hay mucha polémica sobre este tema, pero yo llevaba tiempo queriendo hacer un vídeo definitivo. Y pues justo ahora estaba leyendo el último libro de Ray Dalio, Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, cuando justo he llegado al capítulo número 4, un capítulo muy interesante titulado El valor cambiante del dinero. En este vídeo voy a resumirte este capítulo que explica a la perfección el ascenso y caída de las divisas durante la historia y saca conclusiones muy valiosas sobre si estamos o no realmente viviendo el fin del dólar como moneda reserva. El tema de la divisa es muy curioso, ya que la gente normalmente cada día tiene mil cosas en la cabeza, y aunque sí que es verdad que hay personas que están preocupadas por si su cartera de acciones o bonos o activos financieros sube o baja, pues realmente veo a pocas personas yendo al trabajo en metro preocupadas por si la moneda de su país está cayendo, más bien están concentradas en su partida del Candy Crush. Sin embargo, esto no es lo óptimo, y como dice Ray Dalio, le debemos dar más importancia a la divisa. Como dice Dalio, todas las monedas se devalúan o mueren. De las aproximadamente 750 monedas que han existido desde 1700, solo sobreviven alrededor del 20%, y todas las que siguen en pie están devaluadas. De hecho, las monedas que existían en 1850 no se parecen en nada a las actuales. Por ejemplo, en Alemania se utilizaba el florín o el talero, en Japón no había yenes, sino el koban o río, y en Italia había hasta 6 monedas diferentes. Muchos países que sufrieron hiperinflaciones o guerras muy severas, muy duras, acabaron perdiendo su divisa. De hecho, aquí puedes ver la gran bajada de poder adquisitivo en el caso de un dólar de 1635 a 2020. Es una tendencia totalmente bajista. De hecho, muchas divisas se han acabado fusionando. El ejemplo más cercano lo tenemos aquí en Europa con el euro. Antes de pasar a ver las características que normalmente tienen las divisas que pierden su poder o su estatus de moneda reserva, como ahora podría ser el dólar, primero es importante ver cómo evolucionan las divisas y cuál es su comportamiento histórico. Dalio compara las divisas con el oro para ver su evolución, ya que el oro es la moneda alternativa más universal y atemporal. En este gráfico se muestra la evolución de los tipos de cambio de las tres principales monedas de reserva, es decir, de los Países Bajos, del Reino Unido y de Estados Unidos, en relación con el oro desde el año 1600 hasta la actualidad. Como vemos, las tres divisas han sufrido grandes devaluaciones respecto del oro. Como muestra el siguiente gráfico, las devaluaciones suelen ocurrir de manera bastante abrupta durante aquellas crisis de deuda que suceden después de largos periodos de prosperidad y estabilidad, como por ejemplo en la década de 1930, cuando el dólar cae mucho respecto al oro al final de los locos años 20, que por cierto tenéis un vídeo aquí arriba donde explico lo que pasó en el crash de 1929. El siguiente gráfico también es muy interesante porque nos muestra la rentabilidad total, es decir, cambios de precio más intereses devengados, que tuvo el efectivo en cada una de las monedas anualizadas en comparación con el oro. Como vemos, los rendimientos de las divisas fueron muy positivos de 1850 a 1913, casi todas ligadas al oro o a la plata, como el caso de China. Ahora, para entender bien estos gráficos y esta relación con el oro, pasamos un momento a resumir la historia de las divisas para extraer después conclusiones. En 1860, durante la Guerra Civil, Estados Unidos suspendió su vínculo con el oro, el patrón oro, para monetizar sus deudas. Y como vemos, el dólar se devaluó mucho respecto del oro. Y posteriormente, Estados Unidos volvió a la situación anterior en 1870. Aquí tenemos un gran ejemplo de que cuando se deja el patrón oro y el dinero no está vinculado a la cantidad existente de oro que hay en la economía, y el gobierno aprovecha para imprimir y emitir nuevo dinero, lo que hace que la divisa se vaya depreciando respecto del oro en este caso. La mayoría de países dejaron el patrón oro cuando venían grandes déficits o guerras para imprimir dinero. ¿Por qué se hacía esto? La mayoría de los países dejaban el patrón oro cuando les interesaba. ¿Y cuándo era esto? Cuando se acercaban o cuando estaban viviendo grandes guerras o déficits, porque de esta manera tenían que imprimir mucho más dinero para financiar esas guerras y no podían quedarse solo con la cantidad de oro existente que había en la economía, tenían que imprimir más.
Menos por ejemplo Japón, que operó con un patrón unido a la plata hasta 1890 y su tipo de cambio se hundió frente al oro debido a que el precio de la plata cayó. Y tampoco lo hizo España, que iba cambiando día sí, día no, ya que tenía que financiar grandes déficits fiscales. En 1918, con la excepción de Estados Unidos, prácticamente todos los países devaluaron su moneda, porque tenían que monetizar algunas de las deudas que acumularon durante la guerra. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, muchos países decidieron volver al patrón oro, pero fue poco después, en 1919, cuando ya varios países europeos deciden volver a romper este patrón oro, y por lo tanto vuelta a la impresión de dinero y vuelta a la devaluación de las divisas. El marco alemán, por ejemplo, colapsó entre 1920 y 1923. Después del periodo de guerra y devaluación de las divisas que hubo en la Primera Guerra Mundial, pues existió una temporada o unos años de prosperidad económica, que en Estados Unidos se conocen como los años 20, cuando todo estaba en auge y se crearon varias burbujas de deuda. Estados Unidos creó esta burbuja de deuda hasta 1929, donde estalló el crash y tuvo que imprimir dinero en la década de 1930, y esto condujo a devaluaciones del dólar, lo cual aún se incrementó más con la financiación de la Segunda Guerra Mundial, que ya estaba a la vuelta de la esquina. Después de la guerra, el valor del dinero y la deuda se eliminó por completo en el caso de los perdedores, me refiero a Alemania, Japón e Italia, así como para China, pero también para Reino Unido y Francia, a pesar de que eran potencias aliadas. A mediados de 1950, el dólar y el franco suizo eran las únicas monedas que valían al menos la mitad de su tipo de cambio de 1850. En 1944-1945 se creó un nuevo orden mundial con Estados Unidos en cabeza, que vinculaba el dólar al oro y al mismo tiempo ligaba otras monedas al propio dólar. A partir de ahí todo parece ir bien para Estados Unidos y también para el dólar, hasta que del 68 al 73 se vuelve a romper el patrón oro por gasto excesivo, aumento considerable de la deuda y porque realmente había mucho más dinero en la economía que respaldo en oro. La presión a la baja sobre las monedas y la presión al alza sobre el oro comenzaron en 1968. El 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon puso fin al sistema monetario de Bretton Woods, devaluando el dólar y dejando el sistema monetario en el que el dólar estaba respaldado por oro, para instituir un sistema monetario de tipo fiduciario, que es el que vivimos actualmente. Esto permitió un gran aumento del dinero y del crédito y acabó por provocar en 1970 una inflación desmedida y una crisis de deuda en 1980. Ahora, en la historia más reciente, desde los años 2000, debido a la creación de dinero y crédito y porque los tipos de interés han sido muy bajos en relación con las tasas de inflación, el valor del dinero ha caído cada vez más en relación con el valor del oro. Por lo tanto, a modo de resumen podemos ver varias cosas importantes. Desde 1850 hasta hoy, la rentabilidad anual media del dinero en efectivo fue del 1,2%, ligeramente por encima del 0,9% del oro. Y es importante entender que esta rentabilidad se generó en épocas de prosperidad, cuando la mayoría de los países se adherían al patrón oro. Desde 1912, la rentabilidad real de la deuda pública, me refiero a deuda pública a corto plazo, como puede ser un bono del Tesoro de Estados Unidos, que aquí lo estamos utilizando para ver cuánta rentabilidad te podía ofrecer el dinero de tu efectivo en ese momento, que aquí nos sirve para saber qué tipo de interés podías ganar con tu dinero a corto plazo, pues ha sido del menos 0,1% anual desde entonces. El rendimiento real del oro ha sido del 1,6%. Ahora que ya hemos examinado esta historia de las divisas y cómo funcionan y cómo han ido respecto de otras inversiones, pues observemos los patrones característicos de los países que devalúan y pierden su estado de moneda mundial de reserva. Que una moneda se devalúe y que una moneda pierda su papel de moneda de reserva no es lo mismo. Pero es cierto, como recalca Ray Dalio, que ambos escenarios suelen venir acompañados cuando hay una crisis de deuda. ¿Qué tienen en común todas estas devaluaciones que estamos viendo en este vídeo? Pues que en todos los casos se vieron escenarios clásicos de pánico, es decir, situaciones en las que hay más activos del Banco Central que moneda fuerte capaz de respaldar estos activos. Por norma general, esto fue cuando había patrón oro, porque estaba ese respaldo del oro. Actualmente, con el dinero fiduciario no hay ningún respaldo y se puede emitir de manera libre el dinero que se quiera. Después, otra característica de estas divisas que pueden perder su valor o su estatus de reserva es que las reservas netas del Banco Central comienzan a caer antes de la devaluación real de la divisa, en algunos casos desde muchos años antes. Y como hemos visto al principio, podemos ver cómo los BRICS se van deshaciendo de sus bonos en dólares, o por lo menos están mucho más estables desde 2012, y por otro lado están incrementando mucho sus reservas de oro como valor refugio.
Después, por norma general, este pánico y esta grave devaluación ocurre cuando además hay problemas de deuda. Y como ya sabemos y hemos comentado muchas veces en este canal, Estados Unidos, en este caso como primera potencia mundial, tiene un grave, serio problema de deuda. Normalmente cuando pasa esto, por lo menos históricamente, lo que ha pasado es que los bancos centrales intentan aumentar los tipos de interés para incentivar y para aumentar el valor del dinero. Pero claro, desde un punto económico esto es muy duro y acaban corrigiendo y volviendo a bajar los tipos de interés e incluso a imprimir más billetes. Y claro, aunque esto realmente no creo que sea así, sí que se parece un poco a lo que estamos viviendo los últimos años, y es que hemos vivido tipos en mínimos, una subida grave ahora de tipos de interés drástica, y ahora parece que las expectativas del mercado es que se vuelvan a bajar los tipos, pero en este caso no es porque la economía esté sufriendo a nivel de PIB, a nivel de datos económicos reales, sino simplemente porque la inflación ya se ha controlado, en teoría. Por lo tanto es algo parecido a lo que ha sucedido históricamente, pero no exactamente lo mismo. Después, algo clave para entender si esa devaluación va acompañada de una pérdida de estatus de moneda de reserva, en este caso del dólar, es ver su poder económico y militar, su fuerza relativa respecto de otros países o de otras potencias mundiales. ¿Por qué? Porque cuanto más poder tenga esa potencia, más dispuestos estarán los ahorradores de mantener esa divisa. Normalmente, un país pierde su estatus de moneda de reserva cuando hay una pérdida evidente y en general aceptada de su primacía económica y política frente a una potencia rival que va en extenso, que en este caso, como menciona Ray Dalio, sería China. Y esta, como vemos, está generando más vulnerabilidad en cuanto a Estados Unidos y parece que Estados Unidos va perdiendo fuerza relativa, aunque de momento esta fuerza sigue siendo muy grande. No obstante, si China llegara a superar a Estados Unidos y se perdiera esa confianza en el dólar, sí que podemos ver una devaluación del dólar acompañada de una pérdida de estatus de moneda de reserva. Y como digo, es importante ver esta fuerza relativa, si es grande o pequeña. ¿Por qué? Porque realmente Estados Unidos ya ha sufrido devaluaciones grandes y no ha perdido su estatus de moneda de reserva. Por ejemplo, devaluaciones en 1933 y en 1971. Y por último, también esta situación se da cuando en paralelo a esta situación, pues existe mucha deuda y para pagarla se monetiza la deuda, que es cuando el Banco Central emite nuevos billetes para prestárselos al gobierno y que este gobierno pueda mantener esa deuda, y esto crea un círculo vicioso, una espiral de deuda alcista que no tiene fin. Esto conduce a un debilitamiento de la divisa, en este caso del dólar, y que no puede detenerse porque, como vemos en este gráfico, los déficits fiscales y la balanza son demasiado grandes como para compensarlos con recortes de tipos de interés. Vemos que el déficit ha sido más bajo cada vez desde los años 2000 y se proyecta que siga siendo bajo. Por lo tanto, a modo de resumen, vemos que estas conclusiones muy interesantes que nos da Ray Dalio en este libro, que os recomiendo porque me está gustando mucho. Una devaluación del dólar no tiene por qué querer decir que está perdiendo su papel de moneda de reserva, pero si va acompañado de estas cosas, que ya vemos que Estados Unidos realmente cumple algunas de las características que históricamente han llevado como consecuencia a que la moneda o esa moneda en específico pierda su estatus de moneda de reserva, como es la deuda, el déficit o la pérdida de poder relativo en cuanto a otras potencias emergentes como China, pues nos dan signos de que pueda venir un nuevo cambio de ciclo o de orden mundial, como indica Ray Dalio en su libro. Y aquí obviamente no hay nada claro y cada uno tiene su opinión, simplemente he hecho este vídeo para que tengamos ahora datos más objetivos, datos históricos y que sepamos dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Pero yo os pido que me dejéis vuestra opinión aquí debajo en los comentarios respecto a esta situación del dólar y si creéis que realmente se está acabando la época del dólar y vendrá otra divisa como moneda de reserva. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya servido y hayáis aprendido algo nuevo. Yo os dejaré aquí un vídeo que es del nuevo orden mundial, que ya es un resumen extenso de todo el libro de Ray Dalio, donde habla sobre la caída de Estados Unidos y el auge de China. Y sin más, os podéis suscribir aquí debajo y dejar un like si os ha gustado y os ha servido este vídeo. Y sin más, un abrazo y un saludo a toda la comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.